términos básicos, el derecho es una norma jurídica que es una regla que establece un deber, facultad o prohibición. El derecho subjetivo, que es la facultad o poder reconocido a una persona para realizar algo. La obligación, que es un deber jurídico que debe cumplirse. El derecho objetivo, que es un conjunto de normas que regulan la conducta humana. Y la responsabilidad, que es una consecuencia del incumplimiento de una obligación. Los fundamentos del derecho son la justicia, que es un principio que busca equilibrar los intereses individuales y colectivos. La igualdad, principio que establece la igualdad de todos ante la ley. La legalidad, principio que establece que todo acto debe estar fundamentado en la ley. La seguridad jurídica, que es un principio que busca estabilidad y previsibilidad en las relaciones jurídicas. Y por último, la soberanía, poder supremo del Estado para establecer y aplicar las normas jurídicas. El derecho cumple con varias funciones fundamentales en la sociedad. Una de ellas es la función normativa. El derecho establece normas que regulan el comportamiento en los individuos y grupos en la sociedad. Estas normas son obligatorias y su cumplimiento puede llevar a sanción. Un ejemplo de esto son las leyes de tránsito. Regulan cómo deben comportarse los conductores. Si un conductor excede el límite de velocidad, pues será multado. Otra de ellas es la función resolutiva. El hecho proporciona mecanismos para resolver conflictos entre individuos o entidades. Esto incluye procedimientos judiciales y administrativos. Un ejemplo de ellas es si dos personas tienen un desacuerdo sobre un contrato, pueden llevar a un caso con un tribunal donde un juez tomará una decisión basada en el derecho. Otra función es la función protectora. El derecho protege a derechos fundamentales en los individuos, como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Un ejemplo es la legislación sobre los derechos humanos. Prohíbe la discriminación y protege a las personas que son abusadas, asegurando que todos tengan justicia. Otra función es la función social. El derecho contribuye a la cohesión social al promover valores y principios que son aceptados en la comunidad. Un ejemplo son las leyes laborales. Protegen a los trabajadores y promueven un entorno de trabajo justo, lo que fomenta la estabilidad social. Otra función es la función educativa. El derecho también tiene una función educativa al informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones. Un ejemplo son las campañas de conciencia sobre el derecho. En conclusión, el derecho es una herramienta esencial para el funcionamiento de la sociedad, ya que establece un marco normativo, resuelve conflictos, protege derechos, promueve cohesión social, educa a los ciudadanos, su aplicación diaria en situaciones cotidianas demuestra su relevancia en la vida social. Ya que sin el derecho, pues no tendríamos muchas cosas y pasarían muchas cosas también. Un ejemplo de la importancia que tiene el derecho en nuestra sociedad es en cómo se aplican las funciones del derecho en la vida. Un ejemplo es la legislación sobre el consumo y la protección del consumidor. En muchas sociedades existen las leyes que protegen los derechos de los consumidores, estableciendo normas claras de las transiciones comerciales. Este ejemplo demuestra cómo las funciones del derecho impactan directamente la vida cotidiana, garantizando un entorno más justo y seguro para todos, ya que con esos derechos, si algún producto está echado a perder o te venden algo que está malo, que no debería de ser así, entonces tú puedes ir con un juez y presentar tu caso ante esto y puedes presentar una demanda. El derecho prehispánico refiere al conjunto de normas jurídicas vigentes antes de la llegada de los españoles, especialmente en culturas como el azteca, maya y purépecha. Estas normas regulaban la vida social, económica y política y religiosa de los pueblos indígenas. Sus características eran el derecho consuetudinario. Las leyes se basaban en costumbres y tradiciones que se transmitían oralmente de generación en generación. La religión y derecho, el poder político y jurídico estaba profundamente vinculado con la religión. Castigos severos. Las infracciones eran sancionadas con penas severas, incluyendo la pena de muerte, esclavitud o mutilaciones. La jerarquía social. Las leyes variaban dependiendo de estatus social,
de la persona. Los nobles y el tlatoani, el gobernante, tenían privilegios y responsabilidades especiales. Este derecho se destacaba aspectos como la protección de la propiedad y la familia, y la administración de justicia a través de tribunales. Las leyes prehispánicas eran muy rigurosas y se centraban en mantener el orden social y el equilibrio entre clases sociales y los dioses. Derecho positivo de la Nueva España. Con la llegada de los españoles, el derecho en la Nueva España de 1521 a 1821 fue una mezcla entre el derecho castellano y las normas indígenas, que se volvieron bajo el control español. El derecho positivo en esta etapa se basaba en las leyes emitidas por la corona española. Sus características eran el derecho indiano, conjunto de normas específicas para las colonias americanas adaptadas de la legislación española, pero ajustadas a las realidades del mundo. La recopilación de leyes de los reinos de las Indias, de 1680, uno de los cuerpos normativos más importantes que regulaba en la vida de las colonias, cubriendo temas de administración pública, justicia, comercio y la evangelización de las indígenas. Autoridad del virrey. El virrey era el representante directo del monarca, y su poder incluía la administración de justicia, regulación del comercio y control sobre la vida pública. Tribunales y audiencias. La justicia se impartía a través de tribunales reales como las audiencias que administraban justicia tanto para los españoles como para los indígenas. Derecho positivo del México independiente. Tras la independencia de México en 1821, el país construyó su propio sistema jurídico, influenciado por ideas liberales y republicanas, rompiendo con el sistema colonial español. El derecho positivo del México independiente de 1821 en adelante se centró en la creación de leyes propias y el establecimiento de un Estado soberano. Sus características eran las constituciones. La primera constitución en México independiente fue la Constitución de 1824, que estableció un gobierno republicano y federalista. Posteriormente la Constitución de 1857 y la de 1917, que es vigente, fueron avances significativos en el derecho constitucional mexicano. Derecho civil y penal. Se desarrollaron códigos civiles y penales para regular las relaciones entre los ciudadanos inspirados en modelos europeos, principalmente franceses. La separación de poderes. Se instituyó la división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual fue una innovación respecto al sistema colonial. Derecho liberal. Durante el siglo XIX, las leyes de reforma de 1855 hasta 1863 promovieron la separación entre la Iglesia y el Estado, la secularización de la propiedad eclesiástica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Derecho agrario. Con la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, el derecho agrario cobró importancia garantizando el reparto de tierras a los campesinos y protegiendo los derechos laborales y sociales. Este periodo estuvo marcado por la creación de un derecho propio, que buscaba consolidar la nación y garantizar derechos individuales en un contexto de independencia de reformas profundas. Se denominan elementos a las partes integrantes de algo. En este caso, se refiere a lo que en su conjunto se llega a formar una estructura, un sistema o un todo en la acción jurídica. El supuesto o hipótesis es una situación prevista e implementada en la norma jurídica, ley u otro ordenamiento estableciendo con antelación la conducta, acciones u omisiones esperadas por parte de las personas a las que va dirigido dicho ordenamiento y en caso de consumarse, materializarse o realizarse, conllevará lo previsto. Y por último, la consecuencia o disposición, que es propiamente la materialización, consecuencia o el resultado que se le imputa, atribuye o sobrevive a la persona que realiza el supuesto o hipótesis. Un ejemplo es que si la norma establece como hipótesis que para la celebración de un contrato de compraventa se requiere la fe pública de un notario, la consecuencia será que todas aquellas personas que celebren ese tipo de contrato quedarán sujetas a lo que ella prevé. Es decir, quien realice un contrato de compraventa deberá celebrarlo ante el fedatario en cuestión. Las características de las leyes son esenciales para entender cómo funcionan dentro de un sistema legal. Aquí te explico junto con ejemplos. Generalidad. Las leyes no están dirigidas a una persona o grupo específico, sino que son aplicables a todos los individuos que se encuentren bajo su jurisdicción. Esto garantiza que las normas sean imparciales y equitativas. Un ejemplo, el Código Penal en México establece sanciones para quienes cometen delitos como el robo independientemente de quién sea el infractor. Obligatoriedad.
Las leyes son de cumplimiento obligatorio para todas las personas, es decir, deben ser respetadas y atacadas y no dependen de la voluntad o consentimiento de los individuos. Ejemplo, en muchos países es obligatorio pagar impuestos y quienes no lo hagan enfrentan sanciones legales. Permanencia. Las leyes que se crean con la intención de tener una vigencia duradera solo se modifican o derogan a través de procedimientos establecidos por las propias leyes, no de manera arbitraria. Un ejemplo, la constitución de un país es un conjunto de leyes que rara vez se modifica ya que está diseñada para proporcionar estabilidad. Coercibilidad. El cumplimiento de la ley puede ser exigido por la fuerza en caso de incumplimiento. Existen mecanismos legales como la policía o el sistema judicial que aseguran que la ley sea respetada. Un ejemplo, si una persona comete un delito, el Estado puede intervenir para arrestarla y juzgarla usando la fuerza si es necesario. Justicia. Las leyes deben buscar el bien común y ser justas, lo que implica que deben ser razonables y equitativas para todas las personas. Ejemplo, las leyes que promueven la igualdad de género en el trabajo buscan corregir una injusticia histórica y dar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Publicidad. Para que las leyes sean válidas y aplicables, deben ser publicadas y accesibles al público. De lo contrario, no pueden ser exigidas, ya que las personas deben tener la posibilidad de conocerlas. Ejemplo, las leyes aprobadas por un Congreso se publican en el Diario Oficial o Gaceta Oficial para que todos los ciudadanos estén informados. Estas características aseguran que las leyes cumplan con su función reguladora en la sociedad, promoviendo el orden y la justicia. Un concepto es una apreciación o recomendación jurídica que generalmente está expresada en términos de conclusiones. Dos ejemplos de acepciones del derecho. Número 1. Derecho natural. Se basa en principios universales y morales inherentes al ser humano. Sostiene que hay derechos que son inalienables y previos a leyes positivas. Número 2. Derecho positivo. Se refiere a las normas establecidas por una autoridad competente en un momento y lugar determinados. Es el derecho que rige en una sociedad específica. Podría ser la compra de un vehículo. En el derecho natural, la persona tiene el derecho natural a la propiedad. Al comprar un vehículo, está ejerciendo su derecho a adquirir bienes. En el derecho positivo existen leyes específicas que regulan la compra y venta de vehículos, como las normas de registro y las leyes de protección al consumidor. Estas leyes son las que se aplican en el momento de la transacción. En la aplicación de la vida diaria, al realizar la compra de un vehículo, el individuo debe registrar el vehículo en la entidad gubernamental correspondiente, y este sería un ejemplo igual de derecho positivo. Conocer las leyes te brinda herramientas para entender tus derechos y deberes, en lo que te empoderan a tomar decisiones y te ayuda a defenderte en situaciones legales. También promueve el respeto hacia los demás, ya que comprende las consecuencias de tus acciones. Además, facilita una mejor resolución de conflictos al mejorar la comunicación.